A 15.000 metros de altura, todo falló. El radar en negro, la comunicación muerta y el silencio de la cabina pesaba como una sentencia. En ese instante, cuando el cielo rugía y el Spirit caía sin control, solo quedaba una opción: que ella tomara el mando. Y lo que hizo después cambió todo. Dijeron que el cielo no era un lugar para una mujer. Rieron cuando la vieron con un casco entre las manos, un gesto que para ellos era casi una profanación. Pero esa misma mujer, la que nadie tomó en serio, sería la elegida para pilotar el avión que el radar no puede ver. Y esa noche, el silencio del mundo entero temblaría con su nombre. Un susurro perdido en la inmensidad del firmamento. La historia no comienza con heroísmo, sino con la resistencia silenciosa frente al prejuicio. Cada día en la base aérea era una prueba que no figuraba en los manuales de entrenamiento. Se trataba de soportar las miradas de condescendencia, las bromas veladas y la duda constante de sus superiores. La verdadera batalla no se libraba en el aire, sino en los pasillos y en las salas de reuniones donde su capacidad era cuestionada. En este relato exploraremos el viaje de la teniente Ramírez, desde su lucha contra las expectativas hasta su selección para el programa más secreto de la aviación militar. Analizaremos las pruebas inhumanas, la disciplina de acero necesaria y el peso psicológico de convertirse en un fantasma. No es una historia de gloria, sino de una perseverancia inquebrantable, forjada en la soledad y la determinación más pura. Mi análisis se basa en testimonios desclasificados y en el estudio de los perfiles psicológicos requeridos para los pilotos de élite. Aunque el nombre de la protagonista se ha modificado por seguridad, cada fase de su entrenamiento y su misión refleja los protocolos reales de las operaciones encubiertas. La intención es ofrecer una visión precisa y respetuosa de un mundo que muy pocos conocen y del que casi nadie habla. Para comprender la magnitud de su logro, primero debemos entender qué es exactamente la aeronave que estaba destinada a pilotar. No era un simple avión de combate, sino una leyenda tecnológica envuelta en misterio. Una máquina diseñada no para luchar, sino para ser completamente invisible. Una sombra con alas que redefinió las reglas de la guerra y la vigilancia moderna. Su existencia misma era un secreto bien guardado. El B-2 Spirit no se pronunciaba como un nombre cualquiera. Se susurraba con una mezcla de respeto y temor reverencial. Era una sombra con alas, un mito en movimiento que desafiaba la física conocida. Su diseño de ala volante, sin un fuselaje ni cola convencionales, lo convertía en una anomalía en el cielo. Una silueta que se fundía con la noche y engañaba a los sistemas de detección más avanzados del planeta. Construido con materiales compuestos capaces de absorber las ondas de radar, su principal arma no era la velocidad ni el armamento, sino el silencio absoluto. Podía cruzar continentes enteros sin que nadie notara su paso, una presencia indetectable que ejecutaba sus misiones, y regresaba a la base como si nunca se hubiera marchado. Su propósito era ser un fantasma, una herramienta de poder que operaba más allá de la percepción humana. Solo los pilotos más precisos, los más fríos y disciplinados, podían aspirar a tocar sus mandos. La cabina del Spirit no era un lugar para la improvisación o la emoción. Cada sistema, cada pantalla y cada protocolo estaban diseñados para operar en un estado de concentración absoluta, donde el margen de error era literalmente cero. Un solo fallo podía comprometer no solo la misión, sino el secreto tecnológico más caro de la historia militar. Se decía que pilotar un B-2 era como aprender a respirar bajo el agua. Requería una calma antinatural y una confianza ciega en los instrumentos. Los pilotos pasaban miles de horas en simuladores que replicaban las condiciones más extremas. Fallos de sistema en mitad del océano, tormentas electromagnéticas o vuelos de más de 30 horas sin descanso. Era una prueba diseñada para quebrar la mente humana y seleccionar solo a los más resistentes. Por eso, la idea de que una mujer, y además una con el apellido Ramírez, pudiera formar parte de ese selecto grupo, era inconcebible para muchos. No entendían que su género y su origen no eran debilidades, sino la fuente de una resiliencia que ellos jamás podrían medir. Su lucha no había empezado en la academia, sino mucho antes, y ese era el entrenamiento que la prepararía para lo que venía. Los meses previos a la selección final se convirtieron en un crisol de acero. La tensión dentro de la base crecía como una tormenta que nadie se atrevía a nombrar en voz alta.
Las evaluaciones se acercaban y solo un puñado de pilotos sería considerado para el programa secreto del Spirit. Cada día era una eliminación silenciosa, una carrera de fondo donde el cansancio era el principal enemigo a batir. Los días se fundían con las noches, en un ciclo interminable de simuladores, lecturas técnicas y vuelos de entrenamiento. El margen de error era inexistente. Cada maniobra debía ejecutarse con la precisión de un cirujano. Un solo fallo, una duda momentánea o un ligero desvío en la altitud podían significar la descalificación inmediata. La presión era constante, un peso invisible que se adhería a los hombros de cada aspirante. El agotamiento comenzó a devorar las horas de sueño. En las breves pausas, la teniente Ramírez se veía reflejada en el cristal oscuro de la cabina. Ojeras profundas, labios partidos por la deshidratación y una mirada fija en el horizonte, siempre en el horizonte. «Resiste», se repetía en silencio, una y otra vez, como un mantra. «No les des la razón». Era una promesa que se había hecho a sí misma. Su rutina era monástica y brutal. Se levantaba antes del amanecer, corría hasta que sus pulmones ardían y estudiaba manuales técnicos hasta que las palabras se volvían borrosas. En el aire, su concentración era absoluta. Aprendió a sentir el avión como una extensión de su propio cuerpo, a anticipar cada vibración y a responder con una calma que desconcertaba a sus instructores, quienes la observaban con una lupa. Una madrugada, después de un vuelo de prueba especialmente duro, el comandante del escuadrón la llamó a su oficina. La sala estaba casi a oscuras, iluminada únicamente por la luz tenue de una lámpara de escritorio. Sobre la mesa, un sobre sellado con el emblema negro del programa Spirit la esperaba. El momento que definiría todo su futuro estaba a punto de llegar, suspendido en el aire denso de aquella habitación. El comandante la observó durante un largo silencio. Un silencio que parecía durar una eternidad. Sus ojos, acostumbrados a medir hombres y máquinas, la analizaban como si estuviera decidiendo si creía o no en lo que estaba a punto de decir. La sala olía a café rancio y a la tensión acumulada de décadas de servicio. Finalmente, su voz grave rompió la quietud de la oficina. «Teniente Ramírez, su nombre ha sido preseleccionado para la fase final». Las palabras flotaron en el aire, cargadas de un peso inmenso. Ella no contestó de inmediato. Su corazón se aceleró, un tambor desbocado dentro de su pecho, pero su rostro permaneció inmóvil, una máscara de serenidad que había tardado años en perfeccionar. Años de entrenamiento le habían enseñado a su cuerpo a no delatar jamás lo que sentía por dentro. «¿Cuándo empieza?», preguntó con una voz firme, una voz que no temblaba. No había euforia ni sorpresa en su tono, solo una determinación fría y directa. El comandante pareció apreciar esa contención. No buscaban héroes impulsivos, sino profesionales capaces de gestionar la presión más extrema. Su respuesta fue igual de cortante, estableciendo las reglas del juego que estaba a punto de comenzar. «Mañana a las 05:00 horas. Y no habrá segundas oportunidades». La frase resonó como una sentencia final, un portazo a cualquier posibilidad de error. La puerta de entrada al programa Spirit era estrecha y solo se abría una vez. Ella asintió lentamente, aceptando el desafío sin pestañear. Sabía que la prueba real no sería en los simuladores, sino en su capacidad para mantenerse en pie cuando todos esperaban que cayera. Aquella noche no durmió. El cansancio había desaparecido, reemplazado por una corriente de adrenalina y una claridad mental absoluta. El sobre seguía sobre la mesa del comandante, pero ella ya no necesitaba verlo. La preselección no era una victoria, era solo el comienzo de una guerra mucho más silenciosa y solitaria. El verdadero desafío la esperaba en la oscuridad del amanecer. Esa noche salió al exterior, donde el aire frío de la madrugada olía a queroseno y a un silencio denso. La base estaba dormida, pero una energía palpable vibraba bajo la superficie. Desde la pista de aterrizaje pudo ver el contorno del hangar donde reposaba el Spirit, oculto bajo lonas negras y custodiado por guardias armados. Era apenas una silueta en la oscuridad, pero suficiente para sentir su magnetismo. Se quedó allí, de pie, observando la estructura que albergaba su sueño y su mayor desafío. Había escuchado las historias que se contaban en susurros, vuelos de 30 horas sin escalas,
misiones que jamás aparecieron en ningún registro oficial y pilotos que desaparecían durante meses. Se decía que aquel avión podía cruzar océanos y regresar sin que nadie notara su paso, una aguja en el pajar del cielo. En la quietud de la noche, bajo un manto de estrellas indiferentes, juró en silencio. Si algún día llegaba a pilotar esa máquina, lo haría con la misma calma y dignidad con la que había soportado cada burla, cada duda y cada humillación. No lo haría por venganza, ni por demostrar nada a nadie, sino por lealtad a la niña que un día prometió que volaría más alto que todos ellos. El viento soplaba con fuerza, trayendo ecos de turbinas lejanas y el olor a metal frío. Se abrazó a sí misma, no por el frío, sino para contener la emoción que amenazaba con desbordarla. Todo su pasado, cada sacrificio y cada noche en vela, la habían conducido hasta ese preciso instante. Estaba sola, pero no se sentía sola. La sombra del hangar parecía observarla, como si la estuviera evaluando una última vez. A las 5 en punto, el momento llegó. El grupo de seleccionados se reunió frente al hangar principal, una docena de siluetas recortadas contra la primera luz del alba. La prueba final estaba a punto de comenzar, y el aire estaba cargado de una tensión que casi se podía masticar. Nadie sabía exactamente a qué se enfrentarían, solo que al final de ese día, el mundo se dividiría entre los que lo lograron y los que no. Eran 12 pilotos en total, 11 hombres y ella. Sus rostros eran máscaras de concentración, sin sonrisas ni gestos innecesarios. La tensión se podía cortar con el ruido de una hélice lejana. Todos eran los mejores de sus respectivas promociones, con expedientes impecables y miles de horas de vuelo. Pero allí, frente al hangar del Spirit, todos eran iguales, simples aspirantes a la invisibilidad. Un coronel de rostro pétreo, tallado por décadas de misiones secretas, se acercó al grupo y habló sin rodeos. Su voz era como el granito, dura y sin matices. Bienvenidos a la evaluación final del programa Spirit. A partir de este momento, no son pilotos, son fantasmas. Si buscan reconocimiento o medallas, están en el lugar equivocado. Si buscan servir, prepárense para desaparecer del mundo. Sus palabras resonaron como un juramento solemne en el silencio del amanecer. No era una bienvenida, era una advertencia. El programa no solo exigía habilidad técnica, sino también la capacidad de renunciar al ego, a la identidad y a cualquier anhelo de gloria personal. Ser piloto del Spirit significaba convertirse en una herramienta anónima al servicio de una causa que nunca podrían explicar a nadie. Las pruebas comenzaron de inmediato, sin tiempo para asimilar el impacto de aquel discurso. Fueron conducidos a una serie de simuladores avanzados, donde se enfrentaron a entrenamientos en condiciones de baja visibilidad, vuelo nocturno sin referencias visuales y orientación por instrumentos en medio de interferencias electrónicas. Cada sesión estaba diseñada para llevarlos al límite de su resistencia mental y emocional. Durante días apenas tuvieron tiempo para comer o dormir. Cada sesión terminaba con un informe detallado, y cada error, por mínimo que fuera, quedaba registrado en sus expedientes. Ella sabía que la observaban con más atención que a nadie. Sabía que sus detractores esperaban una mínima falla para confirmar sus prejuicios, pero no falló. Su respiración se sincronizó con el ritmo de las máquinas, y su mente se convirtió en un instrumento de precisión. Mientras los demás luchaban contra el estrés y la fatiga, ella encontró un estado de calma absoluta en el caos. Aprendió a leer el radar como si fuera una extensión de su propia mente, a interpretar los flujos de datos como si fueran un lenguaje nativo. En los ejercicios de reabastecimiento aéreo simulado, donde la precisión era cuestión de centímetros, su pulso se mantenía estable, inalterable. Su nombre aparecía una y otra vez en los primeros lugares de las evaluaciones, no con alardes ni gestos de superioridad, sino con una consistencia silenciosa que empezó a incomodar a algunos y a generar un respeto a regañadientes en otros. No era más rápida ni más agresiva que sus compañeros. Era simplemente más precisa, más metódica y, sobre todo, más paciente. Una tarde, mientras el sol se ocultaba detrás de las montañas lejanas, pintando el cielo de tonos anaranjados, el coronel la llamó a solas. Se encontraron junto a la pista, lejos de oídos curiosos. El viento soplaba, agitando su uniforme, pero ella permaneció inmóvil, esperando.
El coronel la miró fijamente, con una intensidad que parecía querer traspasar su coraza de autocontrol. «Ramírez, ¿sabe lo que realmente implica volar un Spirit?», preguntó él, su voz apenas un murmullo por encima del viento. Ella asintió lentamente, manteniendo su mirada. «Implica ser invisible», respondió con seguridad. El coronel esbozó una media sonrisa, casi imperceptible. La respuesta era correcta, pero incompleta. Quería saber si ella entendía la verdadera profundidad de ese concepto, el sacrificio que conllevaba. «No solo para el radar», añadió él, acercándose un paso, «también para el mundo. Lo que haga allá arriba, las misiones que cumpla, nadie lo sabrá jamás. Ni su familia, ni sus amigos, ni la historia. Será un fantasma». La pregunta subyacente era clara. ¿Estaba dispuesta a pagar ese precio? ¿A vivir una vida de servicio sin reconocimiento alguno? Su respuesta sellaría su destino. Ella lo miró directamente a los ojos, sin dudar ni un solo instante. Su voz, cuando habló, fue clara y firme, desprovista de cualquier atisbo de vanidad o ambición personal. «No necesito que lo sepan, solo necesito hacerlo bien». Esas palabras, cargadas de una sinceridad y un propósito inquebrantables, fueron la respuesta que el coronel había estado esperando durante toda la evaluación. El coronel guardó silencio un instante, procesando la sencillez y la profundidad de su respuesta. En sus ojos vio algo que no había visto en muchos de los otros candidatos: una devoción pura por el deber, libre de ego. No buscaba medallas ni ascensos, buscaba la perfección en su oficio. Lentamente, extendió la mano. «Bienvenida al programa, piloto». En ese momento, todo el ruido del hangar pareció desvanecerse. El zumbido de los motores, el viento, las voces lejanas, todo se apagó. Todo lo que había vivido hasta entonces, las risas de desprecio, las humillaciones veladas, las noches interminables de estudio, pareció alejarse como si perteneciera a otra vida. Un capítulo se cerraba y otro, envuelto en el más absoluto secreto, estaba a punto de comenzar. Se acercó al avión, que ahora reposaba con las compuertas del hangar abiertas. La luz del atardecer se reflejaba en su fuselaje oscuro. Lo tocó con la punta de los dedos. El metal estaba frío, casi vivo al tacto. El B-2 Spirit la observaba desde su silencio imponente, y ella entendió que aquella no era solo una máquina. Era una prueba, no solo de habilidad técnica, sino de alma. A partir de ese instante, su vida dejaría de pertenecerle por completo. Se convertiría en un secreto de Estado, una pieza anónima en un engranaje mucho más grande. Pero mientras sentía la fría superficie del avión bajo sus dedos, supo que había encontrado su lugar. El cielo ya no era un límite, sino el lienzo donde dibujaría su historia, una historia que nadie, excepto ella, conocería jamás. El primer día de instrucción dentro de la cabina del Spirit fue como entrar en otra dimensión. No había espacio para la improvisación ni para el instinto. Todo estaba diseñado para confundir los sentidos humanos y forzar una dependencia total de los instrumentos. La disposición de los controles, el flujo de información en las pantallas y la rigidez de los protocolos exigían una disciplina mental absoluta. Su instructor era un veterano con el rostro curtido por años de misiones secretas, un hombre cuyo nombre real pocos conocían. Apenas hablaba. Sus instrucciones eran breves, precisas y directas. «En este avión, el ruido es el enemigo. Incluso tu respiración debe ser silenciosa», le dijo durante la primera sesión. La lección era clara. El sigilo no era solo una característica de la máquina, sino un estado mental. Durante el entrenamiento en la cabina, el silencio era tan espeso que podía escuchar su propio pulso en los oídos. Cada movimiento debía realizarse con una exactitud milimétrica. Conectar un sistema, ajustar una frecuencia o introducir una coordenada requería una secuencia de acciones que debía ser memorizada a la perfección. No había margen para la duda, pues en una misión real, una duda podría ser fatal. A veces, el instructor simplemente la observaba en silencio durante minutos, como si intentara leerle los pensamientos o encontrar una grieta en su concentración. Pero ella se mantenía impasible, su enfoque absoluto en la tarea que tenía entre manos. Su mente se había convertido en una fortaleza, impermeable a la presión y a la fatiga. Estaba demostrando que su selección no había sido una casualidad. El instructor, aunque su rostro no mostraba ninguna emoción,
Sabía que ella estaba lista. Su enfoque no era el de alguien que busca la gloria o la adrenalina, sino el de una persona que ha aceptado que no tiene nada más que perder. Había sacrificado una vida normal por la oportunidad de volar en la sombra, y esa renuncia le otorgaba una serenidad que la hacía perfecta para pilotar el Spirit. Esa noche, después de su primer vuelo de simulación completo y exitoso, salió al hangar vacío. El Spirit descansaba en la penumbra, su silueta imponente evocando a una criatura mitológica que solo se movía cuando nadie la observaba. Se acercó lentamente, con un respeto casi religioso. Dejó su casco sobre el suelo de hormigón y apoyó la frente en el fuselaje oscuro y frío del avión. «Gracias», susurró al metal. No sabía muy bien si le hablaba al avión, a un dios abstracto o a la niña que, muchos años atrás, había prometido volar más alto que las nubes. Lo único que sabía era que, a partir de ese momento, su vida estaba irrevocablemente unida a esa máquina. Ya no era solo una piloto. Era la guardiana de uno de los secretos más grandes del mundo. El viento sopló fuerte a través del hangar abierto, levantando polvo y trayendo ecos de turbinas lejanas. Y allí, en el silencio del amanecer inminente, comprendió que había cruzado una línea invisible. Había dejado de ser parte de la base, de la rutina y de la camaradería de los pilotos comunes. Había ingresado en el círculo de aquellos que vuelan en la sombra, los que no dejan rastro. Historias como esta, llenas de sacrificio y determinación silenciosa, a menudo permanecen ocultas. Si te conmueve el viaje de quienes superan lo imposible, considera suscribirte para no perderte otros relatos que merecen ser contados. Tu apoyo nos permite seguir dando voz a los héroes anónimos que, como la Teniente Ramírez, redefinen los límites de lo que es posible para el ser humano. Apoyada en el avión, sintió una extraña conexión, como si la máquina respirara con ella. Era una simbiosis entre la tecnología más avanzada y la voluntad humana más férrea. Entendió que el Spirit no era solo un arma, sino un testamento de lo que se puede lograr cuando la disciplina y la fe en uno mismo superan cualquier obstáculo. Su misión estaba a punto de comenzar, y estaba preparada. La noche anterior a la misión, la base entera parecía contener la respiración. Nadie hablaba más de lo estrictamente necesario. Las luces de los pasillos estaban atenuadas, los corredores inusualmente vacíos, y los relojes de las paredes avanzaban con una calma que dolía. Era el silencio que precede a los momentos que cambian la historia, aunque esa historia nunca se fuera a contar. En su habitación, ella repasaba por última vez los procedimientos de vuelo. Cada línea del manual, cada protocolo de emergencia, cada palabra encriptada que usarían en la comunicación. Sabía que una sola distracción, un mínimo descuido en la secuencia, podía significar la diferencia entre regresar a casa o desaparecer para siempre sin dejar el más mínimo rastro en el vasto océano. Frente al espejo, su reflejo le devolvía la imagen de otra persona. El uniforme oscuro, los parches del escuadrón de operaciones especiales y el cabello recogido con una precisión militar. No quedaba nada de la cadete insegura que un día soportó las risas de sus compañeros. Frente a ella, ahora, se erguía una piloto del B-2 Spirit, una operadora de lo invisible. «El radar no te verá», se murmuró a sí misma, no como un hecho técnico, sino como una afirmación de su propia identidad. «Pero que el cielo te reconozca». Era una plegaria laica, una conversación íntima con el elemento que estaba a punto de conquistar. No buscaba el reconocimiento de los hombres, sino el respeto del cielo, el único testigo de su viaje. A las 2:30, la espera terminó. Un mensaje codificado parpadeó en la pantalla de su terminal personal. Código alfa negro, despliegue inmediato. Su corazón dio un vuelco, una reacción puramente humana, pero su cuerpo reaccionó con la serenidad automática de quien ya ha ensayado ese momento 1000 veces en su mente. La hora había llegado. El silencio estaba a punto de hablar. Tomó su casco, un gesto que ahora tenía un peso ceremonial. Caminó por los pasillos vacíos hacia el hangar, y sintió cómo la humedad del amanecer se mezclaba con el olor metálico del queroseno. El B-2 aguardaba bajo una luz tenue y espectral. Su silueta se asemejaba a un murciélago gigante extendiendo las alas en la oscuridad, listo para alzar el vuelo hacia lo desconocido. El silencio en el hangar era total, solo roto por el crujido de sus botas sobre el hormigón pulido. El comandante de la misión,
un hombre de pocas palabras y mirada impenetrable, la saludó con un gesto seco de cabeza. Le entregó una tableta sellada con los detalles finales. Destino clasificado. Duración estimada, 32 horas. Sin paradas, sin comunicación. Buena suerte, piloto. Ella asintió, sin mostrar ninguna emoción, sin un solo temblor en sus manos. Aceptó la tableta y se dirigió a la escalerilla del avión. Dentro de la cabina, el mundo exterior se apagó por completo. Solo quedaron las luces de los paneles de control y el sonido profundo y resonante de los sistemas activándose uno a uno, como un ser vivo despertando de un largo letargo. Espíritu 1, listo para rodaje. La voz de su copiloto resonó con calma en el intercomunicador interno. Ella respondió con la misma serenidad, su voz firme y clara. Recibido. Rodando hacia pista 09. Las inmensas compuertas del hangar se abrieron, dejando entrar el viento frío de la madrugada, que golpeó el fuselaje como una caricia helada. Un último contacto con el mundo tangible. A las 03:00 en punto, el B-2 Spirit abandonó el suelo. El ascenso fue tan suave, tan silencioso, que apenas se sintió. A medida que ganaban altura, las luces de la base se fueron haciendo diminutas, puntos parpadeantes que finalmente desaparecieron bajo una densa capa de neblina. Estaban solos. En los auriculares solo se oía el zumbido constante del aire siendo cortado por las alas. La misión había comenzado. Durante las primeras horas, todo transcurrió según lo planeado, con la precisión de un mecanismo de relojería suizo. Realizaron un vuelo rasante sobre el océano, manteniéndose por debajo del horizonte de los radares costeros, navegando únicamente por coordenadas encriptadas que cambiaban cada pocos minutos. Los indicadores de la cabina mostraban una sincronía perfecta entre hombre y máquina. El Spirit respondía a cada comando como si conociera sus pensamientos. Ella sentía una extraña conexión con aquella aeronave. No era solo pilotar un conjunto de circuitos y metal, era como si el avión respirara con ella, como si sus sistemas nerviosos se hubieran fusionado. El tiempo en la cabina se volvió líquido, un concepto abstracto que no se medía en horas, sino en puntos de navegación alcanzados y en la disminución lenta pero constante de los niveles de combustible. No había amanecer ni atardecer en su mundo, solo un infinito gris que se extendía en todas direcciones. Las pantallas mostraban flujos de datos incomprensibles para un profano, pero que para ella eran un mapa claro de su entorno. El silencio se volvió parte de su cuerpo, una presencia física que llenaba cada rincón de la cabina. Era un silencio denso, vigilante, cargado de propósito. De repente, una alerta amarilla parpadeó en la consola central. Reabastecimiento aéreo en curso. Su corazón se aceleró ligeramente. Aquella sería la maniobra más delicada y peligrosa de toda la misión. En la más absoluta oscuridad, a miles de metros sobre el océano y sin comunicación por radio, debían encontrarse con un avión cisterna que volaba tan a ciegas como ellos. A través de la negrura, un único punto de luz infrarroja apareció en el horizonte. Era el KC-135 Stratotanker, moviéndose como otro fantasma en la noche. La conexión debía ser perfecta. Un error de cálculo de apenas unos centímetros y ambos aviones, cargados con toneladas de combustible altamente inflamable, podrían convertirse en una bola de fuego en mitad de la nada. La comunicación se abrió brevemente, una ráfaga de datos encriptados que duró menos de un segundo. Spirit 1. Prepare acoplamiento en 3 minutos. Ella tomó el control manual de la aeronave, desconectando el piloto automático. Ajustó los niveles de altitud y velocidad con una suavidad imperceptible. Cada metro de aproximación contaba. El avión debía acercarse con una precisión quirúrgica, como un colibrí aproximándose a una flor. La tensión dentro de la cabina era insoportable, pero sus manos no temblaron. El inmenso avión cisterna se hacía cada vez más grande en su visor nocturno. La manguera de reabastecimiento se extendió desde su vientre, flotando en la penumbra como un tentáculo mecánico. 5 metros, 3, 1, conectado. El sonido del acople metálico retumbó en la cabina como un suspiro de alivio colectivo. El combustible comenzó a fluir, un torrente de vida para el Spirit.
Durante ese minuto eterno, ni ella ni su copiloto respiraron. Sus ojos estaban fijos en los indicadores, manteniendo la distancia y la altitud con una concentración sobrehumana. Cuando el indicador de combustible marcó el 100%, la manguera se desconectó y el avión cisterna se alejó, volviendo a desaparecer en la oscuridad tan rápido como había aparecido. Ella apoyó la cabeza contra el respaldo del asiento por un segundo, solo uno. Reabastecimiento completado. Su voz tembló apenas. Continuamos hacia el objetivo. Afuera, el océano era un espejo negro infinito. Las nubes formaban murallas gigantescas y los rayos de una tormenta lejana se dibujaban en el horizonte como cicatrices luminosas en el cielo. La misión continuaba, adentrándose aún más en la oscuridad. Durante horas volaron dentro de aquella inmensidad, sin luces de navegación, sin dejar rastros en el radar, sin testigos. Eran una anomalía, un secreto que surcaba los cielos mientras el mundo dormía. En algún punto sobre el Atlántico, el radar pasivo interno detectó algo. Un eco débil, casi imperceptible. No podía ser. El B-2 era invisible. Si algo aparecía en esa pantalla, significaba que no estaban solos. «Verifica», dijo ella en voz baja, sin apartar la vista de la pantalla. Su tono era calmado, pero la orden llevaba una urgencia implícita. El copiloto tecleó una serie de comandos, ejecutando un barrido de diagnóstico para descartar un fallo del sistema. Pero la señal, tan débil como había aparecido, se desvaneció en la estática. «Falsa lectura», concluyó el copiloto, con más esperanza que certeza. Aún así, ella no desvió la mirada. Sentía algo en el aire, una presencia que los instrumentos no podían confirmar. Podía ser la paranoia, un efecto secundario de las largas horas de aislamiento y silencio. O podía ser la intuición, ese sexto sentido que se agudiza en los pilotos de élite. Decidió confiar en lo segundo, aumentando sutilmente la vigilancia de los sensores pasivos. Cuando cruzaron el punto medio del trayecto, la fatiga comenzó a pesar como una losa de plomo. 13 horas de vuelo continuo. La respiración se había vuelto mecánica. Su cuerpo, una extensión del asiento ergonómico. En su mente empezaron a aparecer fragmentos inconexos del pasado. La voz de su madre, el olor a tierra mojada de su casa de la infancia, las risas de sus compañeros en la academia. Luchó contra esos recuerdos, anclándose de nuevo en el presente, en el zumbido constante de la cabina. Pensó en lo lejos que había llegado desde aquellos días, y al mismo tiempo, en lo profundamente sola que estaba allá arriba, suspendida entre el cielo y el mar. Era una soledad elegida, una soledad necesaria para cumplir con el deber. La soledad de un fantasma. Una leve vibración en la consola la devolvió a la realidad con un sobresalto. Las coordenadas finales del objetivo aparecieron en la pantalla principal, parpadeando en un color verde intenso. Habían llegado. «Entramos en zona de observación», anunció con una voz que había recuperado toda su firmeza. La fase más crítica de la misión estaba a punto de comenzar. El tiempo de volar había terminado. Ahora era el momento de ver. Las cámaras térmicas y los sensores ópticos de alta resolución comenzaron a registrar imágenes en silencio. Desde su altitud de 15.000 metros, el mundo de abajo era un mapa de sombras y luces. Edificios diminutos, vehículos que se movían como insectos y señales de calor que se desplazaban lentamente por el terreno. Su trabajo consistía en observar, registrar y analizar, sin ser detectados. «Todo claro en el perímetro», dijo el copiloto, sus ojos recorriendo las diferentes pantallas. Ella asintió, su mirada fija en el objetivo principal. «Mantén altitud y curso, sin desviaciones». El Spirit flotaba sobre el territorio enemigo, una presencia invisible para cualquier radar, un ojo omnisciente en el cielo nocturno. Aquel era el poder, y al mismo tiempo, el inmenso peso de su misión: ver sin ser vista. Mientras observaba las sombras moverse bajo el manto de nubes, comprendió que el silencio también podía ser un arma mucho más poderosa y sutil que cualquier misil. La capacidad de estar presente sin ser percibido otorgaba una ventaja estratégica absoluta. Eran los testigos silenciosos de la historia, los que documentaban los hechos antes de que ocurrieran, los que prevenían conflictos antes de que estallaran.
Por primera vez en muchas horas, una lágrima se formó en el rabillo de su ojo, pero no llegó a caer. Se evaporó por el aire seco de la cabina. No era tristeza ni miedo, era la abrumadora certeza de estar viviendo algo que la mayoría de la gente consideraría imposible. El avión que el radar no veía estaba allí, y ella lo guiaba, no por venganza ni por gloria, sino por la simple necesidad de demostrar que la fe y la disciplina pueden hacer volar incluso a los invisibles. El reloj de la misión marcó la hora señalada. Su tiempo sobre el objetivo había terminado. Con la misma precisión con la que había llegado, ajustó el rumbo de regreso. El Spirit giró con una elegancia lenta y majestuosa, como si el propio cielo le estuviera haciendo una reverencia. La misión de observación continuaba, pero dentro de ella, algo mucho más profundo se había cumplido. El silencio había hablado. La madrugada se extendía sobre el océano como una sábana de tinta negra. En la cabina del Spirit, solo el parpadeo rítmico de los indicadores rompía la oscuridad casi total. Todo parecía estable. El regreso a la base era una rutina calculada, hasta que una luz roja comenzó a destellar insistentemente en el panel derecho. Un sonido seco, metálico, vibró en sus auriculares. System failure, navigation offline. El copiloto giró la cabeza bruscamente, sus ojos reflejando la alarma de las luces rojas. Ella no dijo nada. Solo bajó la mirada hacia las pantallas, que ahora mostraban un caos de datos sin sentido. El sistema de navegación principal, el cerebro de la aeronave, había colapsado por completo. El avión seguía en el aire, mantenido por los sistemas secundarios, pero a efectos prácticos, estaba ciego y perdido. El silencio en la cabina se volvió pesado, opresivo, como el aire denso que precede a una tormenta violenta. Intentó reiniciar el protocolo de emergencia, pero los comandos no respondían. El Spirit no se comunicaba. No podían emitir una señal de socorro, no podían pedir ayuda. Aquella aeronave había sido diseñada para ser invisible, incluso cuando más necesitaba ser vista por alguien. El copiloto la observó con una ansiedad creciente. ¿Qué hacemos, teniente? Ella respiró hondo, una sola vez, sin apartar la vista del tablero inerte. Su respuesta fue tranquila, casi desafiante. Volveremos a hacerlo manual. El copiloto la miró incrédulo. Manual. A esta altitud, en estas condiciones, es imposible. Ella no se inmutó. Nada es imposible, respondió con calma, y comenzó a introducir coordenadas de emergencia en el sistema de respaldo. Su voz sonaba firme, pero sus manos estaban heladas. El avión era una sombra flotando sobre un mundo que ignoraba por completo su existencia, y cualquier error de cálculo los haría desaparecer para siempre en las profundidades del océano. La turbulencia aumentó de repente, como si el cielo mismo quisiera poner a prueba su resolución. El Spirit se sacudió violentamente, como un animal herido. Los controles manuales respondían con un ligero retardo, una fracción de segundo que se sentía como una eternidad. Afuera, una tormenta que no había sido prevista en los informes meteorológicos se extendía de forma gigantesca, con rayos que iluminaban las nubes en ráfagas de luz blanca y estroboscópica. Ella ajustó la altitud, buscando desesperadamente una capa de aire más estable, pero la tormenta los envolvió por completo. Por un momento, el horizonte desapareció. Todo era un torbellino de gris, blanco y negro, una mezcla caótica de relámpagos y oscuridad. ¡Altitud crítica!, gritó el copiloto, mientras los sensores de proximidad al agua comenzaban a sonar. ¡Perdemos estabilidad! Ella apretó los mandos con una fuerza que le dejó los nudillos blancos. «Confía en mí», dijo, su voz un ancla en medio del caos. El Spirit cayó varios cientos de metros en picado. La alarma de colisión inminente se encendió, un sonido agudo y ensordecedor. El avión tembló, rugió, se resistió como si luchara por su vida y entonces, con un movimiento seco y preciso, ella lo enderezó. El silencio volvió a la cabina, de forma abrupta. Solo se oía su respiración agitada y el golpeteo lejano de la lluvia contra el fuselaje. Durante varios minutos, el tiempo se detuvo. Ninguno de los dos habló. En sus mentes, la línea entre el control y el desastre había sido tan delgada como el filo de una navaja. Finalmente, como si despertaran de un mal sueño, los sistemas principales comenzaron a reiniciarse uno por uno. Un parpadeo,
Una línea verde. Otra. Navegación restaurada, anunció la voz electrónica del ordenador. Ella soltó un suspiro apenas audible, un sonido que contenía horas de tensión acumulada. El copiloto la miró, completamente incrédulo. «Acabas de salvarnos la vida», dijo con la voz ronca. Ella negó con la cabeza, sin mirarlo. «Salvé la misión», respondió. No lo dijo con orgullo, sino con un cansancio profundo, el de alguien que carga con un peso que no puede compartir con nadie. Las horas siguientes transcurrieron en un silencio absoluto, casi reverencial. El cielo recuperó su calma, y el mar, allá abajo, parecía una superficie de vidrio oscuro. El radar de la base volvió a marcar su curso, seguro y estable. Ella apenas movía los labios, murmurando coordenadas y ajustes como si fueran oraciones. Oeste 37, altitud 12.000, velocidad constante. En un momento de quietud, levantó la vista hacia el horizonte. A través del parabrisas polarizado, el amanecer comenzaba a teñir el cielo de un azul pálido, casi violeta. Después de tantas horas de oscuridad, aquella primera luz parecía irreal, un milagro. El Spirit avanzaba silencioso, cortando el aire como una sombra que regresa a su origen después de una larga noche. ¿Alguna vez pensaste en rendirte?, preguntó el copiloto, rompiendo el silencio. Ella esbozó una leve sonrisa, sin apartar la vista del amanecer. «Más veces de las que puedo contar». Él la miró, esperando una explicación más larga. «¿Y por qué no lo hiciste?». La respuesta de ella fue corta, pero contenía el peso de toda su vida. Porque ellos lo esperaban. Sus palabras quedaron flotando en el aire. Cuando finalmente divisaron la costa, el sol ya había salido por completo. Sus rayos dorados golpeaban el fuselaje oscuro del Spirit, haciendo que pareciera una extensión del propio amanecer. Activó el tren de aterrizaje. El sistema respondió con un leve zumbido. «Base a la vista, preparando descenso final», anunció el copiloto, con una sonrisa de puro agotamiento y alivio. «Estamos en casa». El aterrizaje fue tan silencioso y suave como la propia misión. Las ruedas tocaron la pista con un golpe casi ceremonioso. Cuando el avión se detuvo por completo, ella cerró los ojos por un segundo. Motores 1 y 2 apagados. Fin de la operación. Retiró su casco, el cabello pegado a la frente por el sudor, y exhaló lentamente. El silencio, esta vez, era perfecto. Cuando bajó del avión, el aire frío de la mañana la golpeó como una ola. Nadie la esperaba en la pista. No había multitudes, ni aplausos, ni reconocimientos. Solo un par de oficiales de tierra que tomaron nota del aterrizaje y se alejaron sin mirarla. Pero no necesitaba más. Miró hacia el hangar, al lugar exacto donde todo había comenzado. Recordó las risas, los murmullos, la palabra imposible. Caminó hacia la salida mientras el sol ascendía en el horizonte. El reflejo dorado iluminaba su rostro cansado. Por primera vez en mucho tiempo, permitió que una leve sonrisa se dibujara en sus labios. No era una sonrisa de triunfo, sino de paz. Sabía que su vuelo no aparecería en ningún informe público, que su nombre no sería mencionado en los libros de historia, pero eso ya no importaba. En algún lugar, en el corazón del cielo, había quedado su huella. El mundo, aunque no pudiera verla, la recordaría. En la sala de informes, un oficial le entregó un sobre. Misión cumplida. Clasificación confidencial. Salió al exterior y se detuvo frente al Spirit, que ya descansaba bajo su lona. «Lo hicimos», murmuró al viento. Nadie la escuchó, y eso lo hizo aún más real. Entendió que no había volado para demostrarles nada a ellos. Había volado para honrar a la niña que soñó con hacerlo, para las que vendrían después, para que supieran que el cielo no tiene dueño, que no existe rango ni género que limite la voluntad. Su historia no dependía de los informes secretos, sino del viento, del rumor que viaja entre las nubes y se convierte en leyenda. Esa noche, el B-2 Spirit dormía en el hangar, guardián de su secreto. Afuera, el mundo continuaba girando, ajeno a la mujer que había conquistado el silencio. Pero el cielo, ese que nunca olvida, guardaba su nombre entre las estrellas. Porque aunque los radares no pudieran verla, el universo entero sabe quién fue la piloto invisible, la que convirtió la burla en vuelo, el miedo en calma
y el silencio en su mayor victoria.